Estamos nuevamente en una entrega más de la palabra del Señor para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Este es el Ministerio Internacional Apostólico y Profético Comandos de Jehová de los Ejércitos y les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy tenemos para compartir un tema muy importante de la palabra de Dios que tiene que ver con la promesa del Espíritu Santo. Pero a veces nos hemos preguntado, ¿quién es el Espíritu Santo? Nosotros conocemos a Dios como Padre y también como Hijo porque Jesús vino a este mundo para salvarnos y lo hizo así, de esa manera. La Iglesia Cristiana Evangélica siempre se ha caracterizado porque predica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos no comprenden eso y a veces piensan que son tres dioses que estamos nosotros adorando o que estamos hablando de esos tres dioses, pero no es así, sino que es una forma del único Dios verdadero, vivo y eficaz que se ha manifestado de tres formas o en tres personas. Hoy no vamos a hablar sobre la Trinidad, sino que vamos a hablar sobre uno de las personas que conforman la Trinidad, y esto es el Espíritu Santo. La Biblia está llena de enseñanzas acerca de esto. Principalmente aquí en el Nuevo Testamento podemos encontrar algunas referencias y podemos darnos cuenta de cómo es Dios, pero se necesita leer toda la Biblia para comprender quién es Dios. Ahora usted dirá, eso es imposible. Y yo le digo, no, sí es posible. Solo que se requiere sacrificio, se requiere disciplina, se requiere perseverancia, se requiere fuerza de voluntad y orar al Señor para que le ayude. Eso es todo. Y usted va a hacerlo. Si va a pasar por momentos difíciles, no se preocupe. Si va a tener necesidad, no se preocupe. Si va a haber interrupciones o tentaciones, no se preocupe porque en Dios se puede vencer todo eso. Pero lo importante es que podemos leer la Biblia. Solo así podemos comprender el maravilloso plan de Dios. Ahora, vamos al punto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primero, es la promesa de Dios. Vamos a leer en el capítulo 14 del libro de San Juan, el Evangelio, lo siguiente, desde el versículo 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús vino a consolarnos también, para que esté con vosotros para siempre. El 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es interesante, que estará en vosotros, o sea, que Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, va a estar dentro de nosotros. Ahora, es algo difícil de comprender. Lo aceptamos por fe, pero es algo difícil de comprender. Sin embargo, esto es lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice. Ahora, dice que aquí estará con vosotros, dice, ¿ya? Pero dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Significa que está dentro de nosotros. Solo Dios puede hacer esto que es aparentemente imposible de comprender. Sí, Dios está arriba, pero Dios está acá abajo también. Dios está en el mundo, pero Dios está en nosotros también. Ahora, solamente los que lo han aceptado a Dios de corazón, como Dios y Señor y Salvador, y que están leyendo la palabra y que han leído una gran porción y que leen estas partes importantes y que lo experimentan, pueden llegar a comprender esta situación. ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo es que siendo pecadores nosotros, cómo es que siendo imperfectos, ¿sí?, destituidos de la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 3, es que el Señor viene y mora en nosotros, pero es porque Él mora en los corazones que se han arrepentido totalmente del pecado y allí entra a morar, que le han aceptado como Señor y Salvador. Ahora, esto es importante. El Señor sabía quiénes eran sus discípulos y Él sabe quiénes son los discípulos en la actualidad. Y por eso Él les dice esto, ¿verdad? Él les hace una promesa. Cuando yo me vaya, no se quedan solos, va a venir otro que va a ocupar mi lugar y que los va a consolar. Eso es lo que les está diciendo. Y esto ocurrió en el día de Pentecostés, ¿sí? Ahora, veamos más adelante, un poquito más adelante, 14:26. Dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora miren, esto fue dicho antes de que se escribiera la Biblia. Por eso es que los discípulos, ellos iban a ser recordados, ¿sí?, todo lo que Jesús les había enseñado. El Espíritu Santo se encargaba de recordarles todo y les guiaba a decir las cosas.
Hoy en día nosotros ya tenemos la palabra completa, los 66 libros que han sido pues autorizados por el Señor, ¿verdad? Y que han sido aceptados por los hombres y reconocidos como inspirados por el mismo Espíritu. Entonces, ahora nosotros tenemos el deber, uno, el privilegio, dos, de poder aprender la palabra, de poder tenerla en nuestra mente para que Dios la use en un momento adecuado, que haga falta, cuando es necesario, cuando estamos predicando, cuando estamos compartiendo, cuando estamos orando por algún enfermo o estamos oficializando algún acto. Dios mismo trae a la mente a través de su Espíritu las palabras que hemos leído, que hemos memorizado. Cuando usted memoriza un versículo, pero con el tiempo deja de hacerlo, se olvida. Pero en una emergencia, el Espíritu se lo hace recordar si usted no se acuerda. Por eso es que esto de aquí dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces esto es lo maravilloso, ¿verdad? Es tremendo esto de aquí. Ahora veamos lo que dice el 16, 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es interesante. Por eso es necesario que nosotros comprendamos la importancia del mover del Espíritu Santo en nosotros. Cómo es que se mueve, cómo es que actúa. Y creamos que es verdaderamente Dios que está actuando. Ahora, al principio yo no entendía esto, pero cuando leí la palabra de una manera completa, me di cuenta que el mismo Espíritu que era creador al principio en Génesis y que sigue siendo creador, dice que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu, y ese era Dios que estaba allí. Entonces ese mismo Espíritu es el que está en nosotros ahora, y el que está obrando en el mundo, el que ha sido derramado sobre toda carne. Entonces es Dios mismo manifestándose en la tercera persona, el Espíritu Santo. Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Por eso es que se cumple esa promesa, ¿verdad? Y cuando el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, significa que Él estaría a través del Espíritu Santo de Él. Y eso se ha cumplido y se está cumpliendo en este tiempo. El día que el Espíritu Santo ya no esté en la tierra, entonces se habrá terminado la oportunidad de salvación para la humanidad. De ahí en adelante lo que pase será terrible. Por eso es importante este tiempo que nosotros corramos pronto y aceptemos al Señor lo más pronto posible. Veamos lo que nos dicen ahora los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, es importante esto. Por eso es que cuando nosotros recibimos palabra de Dios, es eso, el Espíritu Santo obrando y trayendo las cosas para que nosotros podamos comprender y ponerlas en práctica, ¿ya? Entonces, el Espíritu repite todo lo que es de Dios. Todo lo que hemos aprendido de la palabra, Él lo repite y nos lo recuerda. Y siempre nos está guiando, nos está ayudando. Porque aquí dice, Él os guiará a toda la verdad. Y eso es lo importante, Él está guiando a toda verdad. Veamos más adelante. Ahora, vámonos al libro de Romanos, capítulo 8, un poco más adelante, para ver qué nos dice la palabra de Dios aquí en este libro, que es excepcional. Para mí es un libro excepcional porque es doctrinal, totalmente. Es buenísimo este libro para mí. No sé, cuando usted le coge el gusto se va a dar cuenta, ¿verdad? Dice así, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren lo que pasa aquí, ¿no? Es tremendo esto. Entonces el Espíritu nos ayuda, intercede. Y esto lo hace solamente Dios. Por eso que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, lo repito nuevamente. Si usted duda lo que estoy diciendo, léalo, aquí está en la palabra de Dios. Y si duda todavía, pregúntele en oración al Señor y Él le va a convencer realmente que esto es así. ¿Sí? Veamos ahora el versículo 16 del capítulo 15. 15, 16 de Romano mismo. Dice allí, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo,
de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, el Señor mismo a través de su Espíritu es el que nos santifica, es el que nos guarda, nos protege, es el que nos ayuda, es el que nos presenta como que fuéramos una ofrenda agradable a sí mismo. Entonces, nosotros somos una ofrenda agradable cuando andamos en santidad, cuando tenemos paz en el corazón, cuando tenemos una relación buena con Dios, cuando nuestro testimonio habla de las obras de Dios. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso se llama el Consolador, el Guiador, ¿verdad? Y es Dios mismo actuando en nuestra persona. Bien, vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice ahora acerca de la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios por medio de que Él es creador. Él mora en los que ponen su fe en Jesucristo, o sea, viene a morar en el cuerpo. Produce su fruto en nuestro interior. Nos da el poder de querer y hacer la voluntad de Dios. Prepara a los creyentes para el servicio y desea llenarnos de sí mismo. Entre todo esto vamos a ver una cita bíblica ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 18, que es bastante conocida. Efesios 5, 18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto es importante. A veces nosotros nos olvidamos de esto. Y no solo que nos llenamos con vino, sino que nos llenamos con otras cosas en vez de llenarnos del Espíritu. Y yo le digo una cosa, llenarse del Espíritu es llenarse de la palabra de Dios. Porque el Espíritu habla la palabra de Dios. La usa para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es importante llenarse de Dios. Es importante llenarse del Espíritu. Y lo hacemos a través también de la oración. Palabra, oración. Esto nos lleva a estar llenos del Espíritu. Y esto nos va a ayudar para que hagamos la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo podemos recibir al Espíritu Santo? Eso es importante, ¿no? Primero, debemos confesar, ¿sí? Debemos confesar todos nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de estos pecados y confesarlos, ¿verdad? Entonces, veamos una cita bíblica que tiene que ver con esto. Hechos capítulo 2, 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón y volvernos a Dios. Y Él nos llenará con su Espíritu. ¿Qué también tenemos que hacer? Debemos fortalecernos en Jesucristo. Dice aquí en Efesios mismo capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a leer allí. Efesios 1, 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces tenemos que perseverar, fortalecernos en el Señor Jesucristo, para entonces que la obra del Espíritu continúe en nosotros. A veces cuando nos sentimos desanimados, desalentados, o quizás hemos caído en algún pecado, cedimos ante una tentación, lo importante es regresar, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos realmente de lo malo que hemos hecho, y entonces tendremos esa relación, volvemos a la relación con el Espíritu Santo de Dios. Él nos anhela celosamente, nos anhela. Él quiere estar en nosotros, Él quiere estar con nosotros, y Él quiere que hagamos las cosas que a Dios le agrada. Por eso es importante reconocer quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y está bien si usted dice: Dios, ayúdame, o Espíritu Santo de Dios, ayúdame, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿sí? O guíame, o enséñame. Si usted no tiene un maestro por allí a la mano que le enseñe la Biblia, pídale al Señor mismo, al Espíritu Santo, que le enseñe y le guíe. Yo lo hice así, y todo lo que ahora he aprendido es gracias a Él. En la soledad
del cuarto donde vivo. Allí aprendí y sigo aprendiendo en soledad. El Espíritu Santo me sigue enseñando. Por eso yo le aconsejo que lo haga así. Esto es importante. Gracias por haber atendido este tiempo de enseñanza bíblica y deseo de todo corazón que Dios le llene su espíritu y le guíe en todo lo que usted está haciendo ahora. Si está leyendo la palabra, si está orando y está reforzándose en él, hágalo para que sea de bendición no solo para usted, sino para sus familiares. El Señor le bendiga.